안녕하십니까. ¿Cómo están, señores? 이번 집회 오늘 마지막 시간입니다. Es la última hora de este seminario. 며칠 지나간 것 같습니다. Parece que rápidamente han pasado los 매 días. 시간마다 하나님의 말씀을 상고할 때 얼마나 감사한지 모르고 Estaba tan agradecido compartiendo la palabra de Dios en cada 특히 우리 momento. 집회를 위해서 많은 부분에 마음 써준 여러분들께 감사를 Le agradecemos a ustedes que han echado su corazón por la campaña. 말씀을 중계해 준 여러 방송국 측에도 감사를 Le agradecemos a los canales que han transmitido la palabra. 축사를 해주신 분, Las personas 기도해 주신 분 realmente que nos ha dado el mensaje, que han orado. Le agradecemos en gran manera. 전 집회가 너무너무 지금 말씀 전하는 시간이 즐겁고 행복합니다. He sido tan feliz, estaba contento predicando la 쉬지 palabra. 않고 계속했으면 좋겠어요. Quisiera que esto continúe sin parar. 하나님께서 우리가 전혀 갖지 못한 새로운 마음의 세계를 하나님이 우리 만들어가고 Un nuevo mundo del corazón Dios va formando en nosotros. 우리 이런 마음을 갖고 난 뒤에 하나님께로부터 얻는 그 은혜가 얼마나 큰지 모르죠. Es la gracia inmensa lo que recibimos de Dios después de ello. 27장 있는 말씀 Hoy vamos a compartir Génesis 27 1절부터 40절까지 좀 많이 del 읽겠습니다. 1 al 40. Vamos a leer bastante. 창세기 27장 1절입니다. 1 자, 지금 제가 del 1절부터 capítulo 읽겠습니다. 27. Vamos a leer desde el 이삭이 나이 1. 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 맏아들 에서를 불러 가로되 내 아들아 하매 그가 가로되 내가 여기 있나이다 하니 Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, Hijo mío, y él respondió, heme aquí. 이삭이 가로되 내가 이제 늙어 어느 날 죽었는지 알지 못하노니 Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. 그런즉 내 기구 곧 전통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위하여 사냥하여 Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. 나의 즐기는 별미를 만든 내게로 가져다가 먹게 하여 나를 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. 이삭이 그 아들 에서에게 말할 때 리브가가 들었더니 에서가 사냥하러 오려고 들러 나가매 Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. 리브가 그 아들 야곱에게 일러 가로되 내 부친이 내 형 에서에게 말씀하신 건 내가 들으니 이러시기를 Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, 나를 위하여 사냥하여 가져다가 별미를 만든 나를 먹게 하여 죽기 전에 여호와 앞에 내게 축복하게 하라 하셨으니 tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. 근데 내 아들은 내 말을 들으사 내가 내게 명하는 대로 Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. 염소 떼 가서 거기서 염소 좋은 새끼를 내로 가져오면 내가 그것은 내 부친을 위하여 그 즐기시는 별미를 만들리니 Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos bandas para tu padre como a él le 내가 gusta. 그것을 가져 내 부친께 들어 걸어 죽으시기 전에 내게 축복하기 위하여 잡수시게 하라. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su 야곱이 muerte. 그 모친 리브가 있기를 내 형에서는 털 사람이 나는 매끈매끈한 사람인즉 Y Jacob dijo a Rebeca su madre, aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. 아버지께 나를 만지신신데 내가 아버지께 속이는 자로 배일지라 보은 고사하고 저주를 받을까나이다. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mi maldición y no bendición. 어미가 그에게 기르되 내 아들아 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 쫓고 와서 가져오라. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. 그가 가서 취하여 어미에게로 가져왔더니 어미가 아비의 즐기는 별미를 만들었더라. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le 리브가 gustaba. 집안 자기 처소에 있는 맏아들 에서의 좋은 의복을 취하여 작은 아들 야곱에게 입히고 Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, 염소 새끼 가죽으로 그 손과 목에 매끈매끈한 곳을 꾸미고 y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los 자기 cabritos, 아들 야곱의 손에 주매 y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. 야곱이 아버지께 나아가서 내 아버지하고 그런데 가로되 내가 여기 있도다. 엄마가 내 아들 내가 누구냐? Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío?
야곱이 아비에게 대답하되 난 아버지의 맏아들 에서로소이다. 아버지께 내게 명하신 대로 내가 하였사오니 청컨대 일어나 앉아서 내 사냥 고기를 잡수시고 아버지 마음껏 내게 축복하소서. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me 이삭이 그 bendigas. 아들에게 이르되 내 아들아 네가 어떻게 같이 속히 잡았느냐. 그가 그래서 아버지 하나님 여호와께서 나를 수백이 Entonces 만나게 Isaac dijo a 하시고 su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase 이삭이 delante 야곱에게 de mí. 이르되 내 아들 가까이 오라. 내가 과연 내 아들 에서인지 아닌지 내가 너를 만지려 하노라. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. 그 야곱이 그 아비 이삭에게 가까이 가니 이삭이 만지며 가로되 음성은 야곱의 음성이나 손은 에서의 손이로다 하며 Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las 그 manos 손이 de 형 Esaú. 에서의 손까지 털이 있으므로 너희 분변치 못하 축복하였더라. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y le bendijo. 이삭이 가서 내가 참 내 아들 에서냐 그가 대답하되 Y 그가 dijo, 하나니. ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. 이삭이 가로되 내게로 가져오라 내 아들아 사냥 고기를 먹고 내 마음껏 내게 축복하라. Dijo también, 야곱이 acércamele y 그에게로 comeré de la 가져가매 casa de 그가 mi 먹고 hijo 또 para que yo te bendiga. 포도주를 Y 가져가매 그가 Jacob se le 마시고 acercó y Isaac comió, le trajo también vino y bebió. venison that my soul may bless thee. And he brought it near to him, and he did eat. And he brought him wine, and he drank. 그 아비 이삭이 그에게 이르되 내 아들아 가까이 와 내게 입 맞추라. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. 그 가까이 가서 그에게 입 맞추니 아비 그 옷의 향취를 맡고 그에게 축복하여 가로되 내 아들의 향취는 여호와의 복주인 밭의 향취로다. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 내게 주시기를 원하노라. Dios, pues te da del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de 만민이 trigo 너를 섬기고 열국이 내게 y de 굴복하니 mosto. 내가 형제들의 주가 되고 내 어미의 아들에게 Sirvante 굴복하니 pueblos y 내게 naciones se 저주한 자 inclinan a 저주를 ti. 받고 너를 Sé 축복하는 Señor 복을 de 받기를 tus 원하노라. hermanos y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. 이삭이 야곱에게 축복하기를 마침에 야곱이 그 아비 이삭 앞에 나가자 곧 그 형 에서가 사냥하여 돌아온지라. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. 그가 별미를 만들어 아버지께 가지고 가서 가로되 아버지 일어나서 아들의 사냥 고기를 잡수시고 마음껏 내게 축복하옵소서. E hizo él también guisado y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. 그 아비 이삭이 그에게 너는 누구냐? 그가 대답하되 난 Entonces 아버지 Isaac, su 아들 곧 padre, 아버지 le 맏아들 dijo, 에서로소이다. ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo primogénito Esaú. 이삭이 심히 크게 떨며 가로되 그런즉 사냥 고기를 내가 가져온 자가 누구냐? 너 오기 전에 내가 다 먹고 그를 위하여 축복하였은즉 그가 정령 복을 받을 것이니라. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. 에서가 그 아비의 말을 듣고 방성되고 하며 아비에게 이르되 아버지 내게도 축복하소서 내게도 그리하소서. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, 이삭이 bendíceme 가로되 아우 también a 간교하게 mí, 와서 내 padre 복을 mío. 빼앗았도다. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu 에서 가서 그 bendición. 이름이 야곱의 그의 이름을 야곱이라 하면 합당치 아니하니까 그가 나를 쏘임이 이것이 두 번째니다. Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? And behold, now he hath taken away my blessing. And he said, hast thou not reserved the blessing for me? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Have I sustained them? And what shall I do now unto thee, my son? 에서가 아비에게 이르되 내 아버지여 아버지 빌복이 Y Esaú 하나뿐이니까 respondió a su 내 아버지 padre, 내게도 no 축복하소서 내게도 tienes 그리하소서 하고 más que una sola bendición. Padre mío, bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró.
그 아비 이삭이 그에게 대답하여 가로되 너의 주선 땅이 기른 짐에서 뜨고 내리는 하늘 이슬 뜰 것이며 Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los 너는 cielos de 칼을 믿고 arriba. 생활하였고 내 아우를 섬길 것이며 내가 매임을 벗을 때는 그 멍에를 내며 떨쳐버리라 하였더라. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargará su yugo de tu 우리가 cerviz. 성경을 읽습니다. Leemos la Biblia, 성경을 하나님의 마음을 잘 모르면 똑같은 pero si 성경을 no 다르게 conocemos el 이해할 수가 있어요. corazón de Dios, aunque sea la misma Biblia, nosotros lo entendemos de manera distinta. 성경은 하나님 우리에게 하시고 그 마음의 내용을 보면 Cuando 아주 vemos lo que 쉽게 Dios nos 이해가 quiere decir, nosotros cuando vemos el contenido fácilmente podemos entender. 이제 우리가 성경에 있는 하나님의 말씀하고 우리하고 다른 게 뭐냐면은 ¿Qué es la diferencia entre la palabra de Dios y nosotros? Para obtener la bendición, empeñarnos, esforzarnos, trabajar, orar. Uno piensa que tiene que esforzarse. 하나님 우리가 그래서 복을 받을 수 없다는 걸 아는 것입니다. Bien sabemos que así no podemos recibir la 그래서 이제 bendición. 그 이삭이 자기 아들 에서에게 복을 주려 했는데 Isaac quería darle la bendición a su hijo Esaú y sin poder dar la bendición a Esaú tuvo que darle a Jacob. 이 이야기를 통해 하나님 우리에게 Mediante 뭘 esta palabra. 가르치시냐면은 ¿Qué es lo que Dios trata de enseñarnos? 우리가 죄 사함 받고 복을 Obteniendo el 얻기 perdón del 위해서 pecado para recibir la bendición, 우리가 가진 인간의 관념을 el 전부 concepto 벗어버리고 del hombre que nosotros tenemos, desechándolo por 하나님 completo. 가진 마음을 알지 못하면 신앙 Si no conocemos el corazón de Dios, no podemos llevar correctamente la vida de fe. 그래서 우리가 가장 중요한 것은 Por lo cual, lo más 부부가 importante 갈 때에서 마음이 하나가 cuando vivimos entre marido y mujer, tiene que tener un mismo corazón. 부모와 자식 사이도 마음이 하나가 Entre 되어야 하지만 los padres y los hijos deben tener un mismo 하나님과 corazón, 우리 사이에도 pero entre Dios y nosotros también debemos tener un mismo corazón. 그래서 하나님은 우리 마음이 하나님 마음 같도록 성경 속에 Para que nuestro corazón sea igual a la de Dios. Dios expresa en muchos lugares de la Biblia el corazón de Dios. Pero qué pena los hombres, aunque leen la Biblia, conforme a su manera, conforme a su pensamiento, van entendiendo. Por lo cual, acerca de ese punto, Dios paso a paso nos explica, ustedes los hombres así lo hacen, pero yo no soy así. Nosotros, Génesis 27, leyendo esta palabra, hay mucha diferencia en cómo las personas van interpretando esta palabra. Algunos dicen que Jacob mintió por se sufrió varias maneras después. Está diciendo algo completamente distinto a la voluntad de Dios. Porque en Génesis 27 hay un punto muy importante. ¿Cuál es el punto importante aquí? Delante de Dios para recibir la bendición, el que uno sea honesto, el que uno sea realmente diligente, el que tenga que hacerlo bien, el que tenga que empeñarse. Todo esto es totalmente distinto, no tiene nada que ver para hallar la gracia de Dios. Pero los que no conocen la Biblia, qué pena, cree que debe ser honesto, cree que tiene que ser fiel ante el Señor, cree que tiene que tratar. Dios dice, no es así. Eso es lo que nos explica. Muchos mirando esta palabra no lo entienden. Esaú había trabajado también conforme a la palabra del Padre, había cazado. Pero Jacob mintió delante de Dios. Y no, la gente no entiende. Mucha gente que predica, ¿saben lo que dicen? Jacob, sí, padeció dificultad porque mintió. Eso la gente realmente lo dice porque no conoce la voluntad de Dios.
Claramente, aunque en la Biblia lo va diciendo, mucha gente se cautiva en su propio pensamiento y no conoce el corazón de Dios. Como hemos dicho la vez pasada, ahora aparece acerca del hombre que se encontró con los ladrones. En la palabra del hombre que se encontró con los ladrones hay dos tipos de personas. En este mundo hay dos tipos de personas. Está el que nos salva, quien es el Salvador. Está el que recibe la salvación, el que es salvo. La Biblia en San Lucas capítulo 10 nos dice, el intérprete de la ley le dice a Jesús, haciendo qué cosa obtendré la vida eterna. La vida eterna no lo recibimos porque hacemos algo bueno. No tiene nada que ver con nuestra obra. Lo recibimos de manera con la gracia. No es obra, aunque dice obra. En Romanos, ¿qué dice? Por aquella gracia, por la fe has recibido la salvación. Esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. No es de las obras para que nadie se enorgullezca. Así dice la palabra. Por la fe has recibido la salvación. Mucha gente dice que haciendo lo bueno, poniendo empeño, tratando, cree que recibe la salvación. Pero Dios, ¿qué debía hacer? No es que realmente el hombre para recibir la bendición tiene que trabajar, tratar, y tenía que hacerle entender eso al hombre. Hoy en día mucha gente cree que para recibir la bendición tiene que hacer algo bueno, que tiene que orar mucho, que tiene que ser fiel, que tiene que esforzarse, que tiene que empeñarse, que tiene que ser fiel. No. Para recibir el perdón del pecado y renacer, no necesitamos para nada eso. No se logra con empeño. Miren la Biblia. Por aquella gracia, mediante la fe recibiste la salvación. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia. En la gracia significa que no debe entrar, aunque sea un pequeño empeño, para recibir la salvación. Gracia, uno no paga, no da a cambio el empeño. Absolutamente, el que nada haga significa que es gracia. Hoy en día en Corea y entre muchos cristianos a nivel de todo el mundo, ¿cuántos pensarán de tal manera? Casi no hay gente que piensa así. Dice, tengo que hacerlo bien, tengo que ser fiel, tengo que orar, tengo que cumplir la ley. Por eso, señores, en la palabra del hombre que se encontró con los ladrones, está el buen samaritano y está el hombre que se ha encontrado con los ladrones. El buen samaritano no somos nosotros, se refiere a Jesucristo. Allí se encuentra el Salvador, se encuentra el que recibe la salvación. ¿Quién es el Salvador? El que nos rescata del pecado es el Salvador. Y el que recibe la salvación es el que lo recibe, el salvo. Hay dos tipos de personas. Está el hombre que se ha encontrado con los ladrones y está el samaritano, quien salva. El hombre que se encontró con los ladrones se refiere a nosotros que vamos muriendo. El samaritano, ¿a quién se refiere? Se refiere a Jesucristo.
근데 거기서 너희도 가서 이와 같이 해라. Pero allí dice, haz tú lo mismo. 하나님 우리에게 율법을 주신 것은 Ahora Dios nos da la ley, 율법식의 복을 받기 위해 준 게 아닙니다. no nos da la ley para que lo cumplamos y 단 recibamos la 지키면 bendición. 복을 받습니다. Si cumplimos, recibimos la 그러나 bendición. 하나님은 그들의 율법을 못 지킬 걸 알았습니다. Pero Dios bien sabía que ellos no iban a poder cumplir la ley. 그렇기 때문에 하나님은 돌비석으로 Por lo cual en la tabla de piedra, cuando Dios entregó aquello, 십계명 2개 돌판만 가지고 내려온 게 아닙니다. no solamente vino con las 2 tablas de los 10 mandamientos. 성전을 보여주고 Dios le muestra a Moisés el templo del cielo, 물통을 보여주고 el altar, fuente de agua, la mesa de proposición. Dios dice, 너는 산에 내게 보인 그대로 가서 tal como 성막을 tú lo has visto en el 성전을 monte, 만들라 tú vas a hacer el templo, el tabernáculo. I showed you on the mount. 이해가십니까? ¿Ustedes logran 성전을 왜 entender 만들어야 합니까? por qué debemos de hacer el templo? 성전에 와서 이제 제사를 드려야 하는데 Cometiendo pecado, los israelitas debían venir al templo para recibir el perdón del pecado. Y luego dice, 죄를 지으면 양을 cuando 잡아서 uno 와서 제사를 드리면 죄가 comete 씻어진다. pecado, mata al cordero y viene y así el pecado es lavado. Cuando ellos dijeron que cumplirían todo, Dios los creó. ¿Había creído eso? Dios no creía de que ellos no cometerían pecado. Si haciendo lo bueno y el hombre no comete pecado, no hay necesidad de que Jesucristo sea enviado. Si no cometen pecado y viven de manera fiel, ¿para qué necesitaremos a Jesús? Hemos cometido pecado, hemos hecho lo malo. Algo más importante, sea cual fuera el empeño que tengamos, con nada podemos lavar nuestro pecado. La gente ha sido orgullosa, pensaban que si intentaban cumplir la ley lo lograrían. Desobedeciendo la ley, pensaban que si hacían bien ellos lo lograrían. No, porque hagamos lo bueno no es que así somos justificados. Cumpliendo la ley no es que somos santificados. El hombre debe recibir la maldición porque desobedeció la ley. No hay nadie que pueda ser salvo cumpliendo la ley. En San Lucas 10, ¿qué ha dicho el intérprete de la ley? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Quisiera preguntarles, ¿nosotros haciendo qué cosa podremos obtener la vida eterna? Si con empeño oramos, si nos arrepentimos, si con empeño hacemos lo bueno, si cumplimos la ley, sea lo que fuera, nada, hagamos lo que hagamos, no podremos recibir la vida eterna. Amén, deben decir ustedes. Sea cual fuera el pecado que cometemos, no podemos hacer nada para lavarlo. Si pudiésemos lavar el pecado haciendo algo y podemos obtener la vida eterna, para que Jesucristo iba a ser crucificado en la cruz. Jesucristo fue crucificado porque con nuestra fuerza no se puede. Mucha gente lee Génesis 27 y no lo entiende. ¿Por qué no entiende? Jacob mintió y recibe la bendición. ¿Cómo recibe la bendición si mintió? Esaú fue honesto conforme a la palabra del padre, fue a cazar y había cocinado también y trajo guisados. Esaú recibe la maldición y Jacob la bendición. La mayoría de la gente no entiende esta palabra. ¿Por qué Jacob había mentido y recibió la bendición? Esaú se empeñó y recibe la maldición. Es muy simple la palabra de la Biblia. En Efesios 2:8, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todos vamos a repetir, señores, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Señores, la salvación, ¿qué es?
por gracia, por medio de la fe. La gracia no es que tengo que pagar algo, empeñarme, trabajar. 여러분 인간은 오랫동안 사단이 속아서 El hombre ha sido engañado por Satanás largo tiempo y de tal manera 여러분 우리가 뭐란 대가를 nosotros 수고한 대가를 haciendo algo a 일한 대가 cambio, 월급을 받고 haciendo algo a 공교롭게 cambio. 상을 받고 Ahora nosotros cuando estudiamos bien recibimos el premio 받는 것에 por algo, 익숙해져 있습니다. estamos ya muy acostumbrados a recibir algo a cambio, una 하나님 우리의 remuneración. 죄를 사해 주시는 것은 Dios perdona nuestro 우리의 pecado, 대가로 되어지지 않습니다. no es recibir algo a cambio. 있죠? Entonces, ¿mediante qué cosa? ¿Mediante qué cosa? 은혜로 되어지는 Mediante la gracia. 은혜는 아무 일한 것이 없이 Gracia significa que no ha hecho absolutamente nada. No es hacer algo a cambio para nada. 크시고 놀라운 분이기 때문에 Dios es maravilloso, es grandioso. 대가를 따라 주길 원하지 않고 No 은혜로 desea 베푸시기를 dar al hombre haciendo algo, sino que mediante la gracia quiere darle. 젖을 먹여주지요. 그죠? Cuando el bebé nace, la mamá le amamanta al bebé. 은혜입니까? 대가입니까? ¿Eso es la gracia o a cambio de algo le da eso? 은혜입니다. Es gracia. 그래서 그 대가를 봤어요. 갓난애기가. ¿Cómo? Esperando qué cosa del bebé le daría de mamar solamente orina, solamente defeca. ¿Qué podría pagar ese bebé? No es algo a cambio, 아닙니다. no es 율법사는 뭐라 buena obra, pero el intérprete de la ley que dice, haciendo qué cosa obtendré la vida eterna. 여러분 내가 무엇을 해야 Señores, haciendo qué cosa. 어느 나라 갔는데 Un día fui a un país, 아주 유명한 목사님 한 분 계셨어요. estaba un pastor muy famoso. Yo empecé a hablar con este pastor famoso. 있다가 14년 동안 감옥 Él era un hombre que creía en Dios, luego durante 14 años estuvo en prisión. Sufrió mucho. 죄 사함 받는 Y yo le pregunté, 천국 ¿obtuvo el perdón del pecado? ¿Usted puede ir al cielo? ¿Por qué no voy a ir al cielo? Me preguntó. 14년 동안 감옥에 있었어요. Por Jesús durante 14 años estuve en 근데 prisión. 천국 못 가겠습니까? ¿Por qué yo no voy a poder ir al cielo? Me dijo. Pero la Biblia no dice eso. 우리의 행위가 아니고 은혜로 No es por obra, sino que es por gracia. Usted fue a la prisión, eso es obra. Pastor, ¿alguna vez usted entró a la prisión? Nunca fui a la prisión. Bueno, yo fui para enseñar la Biblia. Nunca fui a la prisión. ¿Usted cree que fui el único que fue a la prisión? Si mis hijos no tenían que comer y comían, ahora la cáscara de las frutas del camino, no se imagina el gran dolor. ¿Y cómo yo no voy a poder ir al cielo? Y yo le dije, no es así. Al cielo uno no va por obra, no va con esfuerzo, no va por el trabajo, la vida que vivimos. Nosotros siempre recibimos todo a cambio por el trabajo que hacemos. Si el sueldo, el premio, recibimos algo a cambio. Y estamos tan acostumbrados. Uno cree que obtener el perdón del pecado e ir al cielo es recibir algo a cambio. Y entonces fue este intérprete de la ley, haciendo qué cosa obtendré la vida eterna. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? Así está escrito en la ley. Con todo el corazón, con todo tu corazón amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podrás recibir la bendición. Con todo el corazón. ¿Ustedes pueden hacerlo con todo su corazón? Yo quería leer la Biblia. Mientras que voy manejando, mi carro para en el semáforo y ese tiempo realmente me parece tan precioso, una pérdida. Entonces, delante del semáforo, en la señal,
de rojo, yo comienzo a leer la Biblia, pero cuando me cautivo en la Biblia, 빵 소리가 나. ¡pam, pam! Comienzan a bocinar atrás. Y todos los carros fueron, solamente quedé yo. 2, 3 veces pasé por lo mismo 미안해서 신호등 기간 y 동안에 me sentía 성경 apenado y en el semáforo no podía ponerme a leer la Biblia 내가 운전하면서 manejando el carro. 성경에다 마음을 두면 Si yo me cautivo en la Biblia, 운전이 안 되더라고요. no podía manejar. 마음을 다해서 성경 읽을 수 있습니까? ¿Con todo el corazón no puede leer la Biblia? No, no se puede. No se logra. Varias veces 그렇기 intenté. 때문에 마음을 다하고 목숨을 다하고 Con todo el corazón, con toda la vida, con toda la voluntad. 합니다. Señores, es imposible hacer eso. 그래서 성경에서 En la Biblia, 무엇이라 기록된 네가 como está 어떻게 escrito 읽느냐. y cómo lees. in the law and how readest thou? 그 말은 성경을 이렇게도 Eso. 이해할 수 있고 저렇게도 Uno 이해할 lo 수 puede 있다는 entender así, 이야기죠. lo puede entender así. Eso quiere decir, 그러니까 이제 어떻게 읽을 수 있냐? 내가 열심히 ¿cómo es que uno puede 하면 leer? 열심히 Si uno se empeña, si uno trata de cumplir la ley, recibirá la bendición. Y hay gente que entiende de aquella manera. My heart, if I work really hard, I'll be blessed. 성경이 말하는 그렇게 Pero lo que la Biblia dice no es posible de tal manera. 마음을 다하고 뜻을 다하고 Con todo el 힘을 corazón, 다하고 con toda la 목숨을 voluntad, con toda la 다하여 fuerza, con 살아가고. toda la vida, amando a Dios. 그럼 직장 생활이 안 되지. 마음을 Entonces, 다하고 직장 si tiene que echar todo su corazón, no podría 안 되는 거야. trabajar. 그래, Es 마음을 다하는 imposible. 게 불가능하다는 이야기예요. Es imposible echar por entero el 그러니까 corazón. 이제 예수님께서 이야기를 Entonces Jesucristo 누가 dice, 내 이웃입니까? ¿quién es mi prójimo? 어떤 날 예루살렘 여리고에 강도가 Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y se encuentra con ladrones. 옷을 벗고 그만 때- Los ladrones le sacan la ropa y le dejan medio 한 muerto. 제사장이 그래 Y un 지나가고 sacerdote, pasando por ahí, 레위인도 그래 era como se esperaba, se escapó, el levita también. Pero el buen samaritano pasó y le salvó. 누가 이 강도만 이웃이 되겠나? ¿Quién podría ser el prójimo de este hombre que se encontró con ladrones? El que usó de misericordia. 그와 같이 Tú haz lo mismo. 깊은 말씀. Es una palabra tan profunda 왜 이와 같이 하라고 하십니까? porque le dice para que haga así lo mismo, 될 거라고 porque es posible si lo intenta. 그렇게 해보려고 하니까 안 Cuando trata de hacerlo así, uno se da cuenta que no lo puede hacer. Realmente es tan absurdo. 예루살렘 강도를 만났어. Una persona iba de Jerusalén a Jericó, se encuentra con ladrones, porque el sacerdote se escapó mirando aquello. Porque un hombre que se encontró con ladrones, aquí hay ladrón. Yo también, si me encontró con ladrones, quedaré en el mismo estado. Y le cuidó, no, se escapó. 레위인도 도망을 El levita también pasó, de largo se escapó. ¿Quién? El buen samaritano. 선한 사마리아인은 우리가 아니고 예수. No somos nosotros, se refiere a Jesucristo. 예수님 우리를 위하여 El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. 알면서도 그를 구원하는 Sabía que había ladrón, pero le salvó. Tú también haz lo mismo. 그렇게 말했어. Así le dice. ¿Por qué? 해보면 Porque si uno intenta, se da cuenta que no se 해보지 puede. 않는 사람이 하려고 하지. Y realmente una persona que nunca trata de hacerlo, pero de ninguna manera es posible. 그럴 수 있겠습니까? ¿Realmente podremos dar nuestra vida por el hombre que se encontró con ladrones? 그리스도밖에 없습니다. Solamente es Jesucristo el que puede. 근데 우리는 거기 속아 내가 하면 Pero 할수 siendo 있다고 engañado, uno 자기에게 cree que 쏟고 si 있어요. intenta hacerlo, podrá hacerlo y se engaña a sí mismo. 자, 여러분 물어봅시다. Yo quisiera preguntar a ustedes, 정말 여러분 이웃 사는 내 몸 ¿realmente ustedes pueden amar al prójimo como a sí mismo? 손 들어봐요. A ver, alce la mano. A ver si ustedes 이웃을 pueden. 내 몸처럼 사랑해요? ¿Ustedes pueden amar a su prójimo como a sí mismo? 안 됩니다. No se puede. 안 되지요. No se puede. Es imposible. No se puede. 그렇기 때문에 이거는 Por eso esto no es algo que nosotros podemos hacer. 하나님만 예수님만 Solamente Dios, solamente Jesús puede hacerlo. 선한 사마리아인이 Por eso el buen samaritano. No es que debemos convertirnos en el buen 선한 samaritano. 사마리아인이 돼야 하는 게 아니고 No es que debemos convertirnos en el buen samaritano. 정확하게 이야기하면 Exactamente hablando, 구원을 받기 위해서 para recibir la 선한 salvación, 사마리아인이 돼야 하는 게 아니라 no es que debemos de ser el buen samaritano. Debemos de ser el hombre que se encontró con ladrones. Amén. 오늘 많은 사람들 Hoy en 선한 día, 사마리아인이 mucha 되려고 gente 노력하잖아요.
ahora 그 신앙의 trata 고달픈 거예요. para ser el buen samaritano 어떻게 내가 남의 y se 생명을 내 cansa en 대신에 la vida de fe. 남 대신 내 생명을 줍니까? ¿Quién podría dar su vida por los otros? Es imposible. 전부 다 인간은 쏟고 있어요. Todos los hombres están siendo engañados 자기 좀 잘난 척해서 y se jacta a sí mismo, 잘난 걸 해 보이고 자기 잘한 것처럼 quiere 보이려고 mostrarse como que lo hace muy bien, sobresaliente que es. 27장이 얘기하는 것은 En Génesis 27, ¿qué es lo que nos dice? Y lo que nos dice en San Lucas 10, 장로한테 구원을 받기 위해서 어떻게 el hombre que se encontró con ladrones, ¿qué hizo para recibir la salvación? 구원해 주어서 구원받았습니까? ¿Él ahora recibió la salvación o salvó? 자기도 죽을 수밖에 없는데 무슨 일을 합니까? Realmente él no puede menos que morir. ¿Qué es lo que va a hacer él? 자기가 선한 사마리인 줄로 El hombre se confunde, cree que él es el buen samaritano, cree que si intenta lo logrará hacer, cree que si intenta cumplir la ley lo logrará, se confunde y cree que es limpio y bastante bueno y se jacta y se hace del santo y es tan cínico y es mentiroso. Dentro del hombre no hay ni una bondad, dijo Dios, solamente hay inmundicia. 하나님을 부끄러워하십시오. Por favor, deben avergonzarse delante de Dios. Ustedes de ninguna manera lo pueden hacer así. 우리는 누구라야 합니까? Nosotros, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién debemos de ser? El hombre que se encontró con ladrones. 아무것도 하지 말아요. No debemos hacer absolutamente nada. 너무너무 정확하게 표현되어 있는 것. De manera tan precisa está 우리 자신을 모르는 expresado. 뜻대로 해석해. No conocemos bien nuestro ser, interpretamos 선한 como queremos la Biblia. Sí, debemos tratar de hacer lo bueno, así debemos empeñarnos, 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로만 구원을 얻었나니. porque aquí dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, 너희에게서 y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 압니까? ¿Entienden? 구원은 우리에게서 난 것이 La 아니에요. salvación no es de 하나님의 nosotros, 선물입니다. es el don de Dios. 구원을 받 노력하지 말라는 것이. No debemos de empeñarnos para recibir la salvación. No se logra con empeñarse, no se logra. Solamente hay una manera para recibir la salvación. Jesucristo debe serlo. 아멘. Amén. 오늘 얼마나 많은 사람들이 Hoy en día, tanta gente está predicando mal. 우리가 사마리아인들처럼 Como 열심히 하면 el buen samaritano, si nos empeñamos, recibiremos la bendición. 사마리아인은 예수님을 가르치고 Aquí el buen samaritano se refiere a Jesucristo. Somos el hombre que se ha encontrado con los ladrones. 구원해 주지 않으면 멸망을 당할 Si 수밖에 alguien no nos salva, no podremos menos que recibir la 없습니다. destrucción. 뭐였습니까? ¿Qué ha hecho el hombre que se ha encontrado con ladrones? Nada, absolutamente nada. Así dice la Biblia. Es acerca del buen samaritano. Un samaritano. 여행하는 중 그 길으로 Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Y qué es lo que hace el buen samaritano? Acercándose, 기름을 붓고 포도주를 echándole aceite y vino, vendó sus heridas, 자기 짐을 태워 poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. 그날 데나리온 둘을 내어 주며 Otro día el partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 강도 만난 자가 구원받게 하는 것은 Aquí, ¿qué hizo el hombre que se encontró con los ladrones para recibir la salvación? Nada, absolutamente nada. 10가지 뭘 했죠? Entre las 10 cosas, ¿qué es lo que él hizo? 아무것도 아니에요. No hizo absolutamente nada. 구원은 전부 다 사마리아인. La salvación, todo ha sido hecho por el buen samaritano. 구원을 꾀해야 할 일은 아무것도 없습니다. No hay nada de lo que tengamos que hacer para recibir la salvación. 선한 사마리아인이 와서 구원해 줘야 합니다. El buen samaritano debe acercarnos para salvarnos 믿음으로 받아들여야 y con fe debemos aceptar 합니다. aquello. 여러분 에사하고 야곱이 다른 게 뭡니까? Esaú y Jacob, ¿en qué difieren? 자기 노력해서 Empeñándose, cazando a cambio de algo, trató de recibir la bendición. 절대로 De ninguna manera puede recibir la salvación así. 구원은 은혜입니다. La salvación es la gracia, 대가로 받는 게 아닙니다. no es recibir algo a 그렇기 cambio. 때문에 하나님은 Por eso Dios, 이야기를 통해서 mediante esta palabra, 성실했지만 aunque Esaú fue
fiel, sobresaliente, para recibir la salvación, cazando, ahora cocinando, lo trajo y por eso recibió la salvación. Eso es obra, no es gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Absolutamente nada hemos hecho. Todo lo ha hecho Jesús. No hemos hecho nada por gracia. Para que sea gracia, uno no tiene que hacer absolutamente nada. Hace 25 años recibí este reloj. Es Omega. Es un reloj tan bueno. Me han regalado. Me regalaron en Los Ángeles. Este reloj cuesta como $1,000. Durante 25 años lo tengo. No se imaginan lo agradecido que me siento. Estoy muy agradecido. Al comienzo, cuando iba a África, no llevaba este reloj por si pierda. Llevo un reloj digital muy barato. Yo me esquiné mucho este reloj. Y caminó junto conmigo la vida. En ese entonces era como $1,000. Tiene la misma figura de como era la primera vez. Cambió algo. Cambió la posición de la aguja del reloj. Todo es igual. Es igualito. Es buenísimo este reloj. Es un reloj que cuesta $1,000. Si yo doy, aunque sea $1 a cambio, significa que pagué por ello. Gracia tiene que ser gratuitamente, sin pagar nada. Realmente, esto es practicar. No es de verdad, es practicar. Si recibo, aunque sea $10 o $1 a cambio, esto no viene a ser gratuito. Para salvarnos del pecado, Dios nos ha salvado por gracia, empeñándonos, pagando algo a cambio, entonces no es gracia. Entonces la salvación no se logra. ¿Entienden? No debemos hacer absolutamente nada de manera gratuita. Debemos aceptar con fe la obra de Jesucristo. Pero la gente viviendo la vida no piensa así. ¿Cómo tú has sido mejor alumno? Con empeño estudié. ¿Cómo has ganado dinero? Es que me empeñé en trabajar en el trabajo. Todo le sigue realmente la obra de hacer algo a cambio. En la vida del hombre, nada lo logra haciendo algo a cambio. Pero Dios no nos da algo haciendo a cambio. Cuando nacemos, este rostro tan guapo, ¿a cambio de qué lo ha logrado? Realmente el traductor debería ser un poco más feo que yo. Bueno, el que hable mejor inglés, no digo nada, pero es tan guapo más que yo. ¿Cuánto habrá pagado para ser así de guapo? Cuando compramos carro, ¿verdad? El empleado de la fábrica viene y dice, ¿qué carro comprará este? ¿Y qué opción le pondrá? Nosotros debemos de mencionarle la opción y pagarle a cambio de ello. Ahora, si no pagamos por la opción, solamente tiene motores. En el carro hay tantas opciones. Tal como lo pagamos, viene a ser un carro cómodo. ¿Ustedes cuánto pagaron por las opciones al nacer y tienen un cuerpo saludable y es tan guapo? No, todo es gratuito. En el mundo materialista, el hombre está acostumbrado a pagar algo a cambio. ¿Por qué Esaú no pudo recibir la bendición de Dios? Dios de manera gratuita
por la gracia desea entregarnos. Pero Esaú, por haber cazado, por haber hecho bien, por hacer algo a cambio que recibirlo. Pero Jacob no hizo absolutamente nada y alguien hizo por él y así lo recibe. La mamá Rebeca trabajó y así la mamá le puso la ropa de su hermano Esaú. No tenía vellos ahora en su mano y la mamá le puso los vellos del cabrito. Jacob no hizo absolutamente nada. Por la gracia que la madre le dio, lo logró. Eso es la salvación. La salvación no es que lo recibimos haciendo algo a cambio. Si nosotros ponemos empeño, no puede ser gracia. El reloj de $1,000, aunque sea si pagamos $1, esto no viene a ser gracia. La gracia, absolutamente, no debemos pagar ni un centavo, debemos recibirlo de manera gratuita. Y no lo entiende. ¿Y por qué no entiendo Génesis 27? Trató y cazó y no es fácil cazar. Para atrapar un venado, ¿cómo debemos hacer? Uno tira la flecha y va hacia los glúteos del venado y cojeando se escapa, pero se escapa muy bien el animal y tira a otro y recibe la segunda flecha, igual se escapa y cruzando montaña tras montaña, allí, mínimo para atrapar un ciervo, mínimo 100 kilómetros, ¿verdad que sí? 100 kilos y sujetando aquello. Imagínense cruzar las montañas con ese venado. Sudará. Realmente será tan difícil. ¿Pero por qué Esaú no pudo recibir la bendición? Porque Esaú quería recibir la bendición a cambio de haberse esforzado. Pero Dios jamás quiere dar la bendición a cambio de hacer algo. A eso se le llama gracia. Gracia es realmente recibir algo sin hacer absolutamente nada. Sin hacer absolutamente nada. Eso es muy bueno. Y estamos tan agradecidos de manera gratuita. Pero Esaú, cazando, ahora le entrega al Padre y así recibe la bendición. El Padre también deseaba eso, pero Dios no lo deseaba. ¿Qué nos dice esto? Las personas que quieren recibir algo, haciendo algo a cambio, no reciben la bendición. Cuando no hace absolutamente nada, la madre hizo todo en lugar de él. Gracias a ella recibe la bendición, ya que él no lo hizo. Viene a hacer la gracia, no es empeño. Cuando uno lo hace, no es gracia, es recibir algo a cambio. La gente no lo entiende. Yo cometí este pecado y tengo que llorar, arrepentirme, tengo que orar, tengo que hacer algo bueno. Así únicamente puedo ir al cielo. Así piensa. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Claro, si haciendo algo bueno recibo la salvación, puedo jactarme. Recibí la salvación porque hice muchas cosas buenas. Sí, intenta, vas a recibir la bendición. Dios aborrece eso. No es hacer algo a cambio por la gracia gratuitamente, no haciendo algo a cambio de manera gratuita. Así nos da la gracia. No nos da algo recibir.
haciendo algo a cambio. La gente con empeño ora, ayuna, se empeña. Sí, el empeño también es hacer a cambio de algo que dice en Romanos, al que obra. La obra no es considerado gracia, es considerado deuda. El recibir algo trabajando no es gracia, es recibir algo a cambio. En el 4, 5, mas al que no obra, si no creen aquel que justifica al impío, el Señor al impío le dice justo. ¿Quién es el que justifica al impío? El que no obra y comete pecado. A él le justifica. Cometió pecado, pero el que obra y el que paga algo a cambio no es gracia. No es gracia. Por eso dice que su fe le es contada por justicia. No es pagar algo a cambio, sino que, la sangre de Jesucristo perdona el pecado. Yo lo único que hice fue cometer pecado. Dios eso nos enseña. Y en Génesis 27, por eso fue escrito. La gente ahora que recibe la bendición haciendo algo a cambio. Pero Jacob no hizo absolutamente nada. Alguien hizo en lugar de él. Como eso, nada hemos hecho nosotros. Por nuestro pecado no hemos hecho nada. Jesucristo lo hizo en lugar de nosotros. Es maravilloso. La gente, si no conoce el sentido de Génesis 27, Jacob que mintió recibe la bendición, pero Esaú tan bonito recibe la maldición. Pero uno no va al cielo haciendo algo a cambio. Esa persona que no hace absolutamente nada le entrega la gracia. El que comete pecado, el que no hace lo bueno, a aquellas personas le da el don de la salvación. No es al que hace lo bueno. Cuando recibimos la salvación, Señor, yo oré, Señor, yo ayuné, Señor, yo ofrendé. Por favor, desechen todo eso. Esta salvación se logra por la gracia. El Señor Jesucristo, en lugar de nosotros, ha muerto crucificado. Y toda remuneración que tenemos que pagar, Jesucristo lo ha pagado. Si uno paga algo a cambio, de ninguna manera puede hallar la gracia. Si hace lo bueno, no puede hallar la gracia. Uno absolutamente no debe hacer nada. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Solamente debe ser por la gracia. No nos da algo a cambio. La gente no haciendo bien. De tan bien que hace, la gente no puede recibir la salvación. ¡Qué maravilloso! Realmente no haciendo nada a cambio. Por la gracia recibe la salvación. Por si acaso ustedes han hecho algo bueno, han cumplido la ley, ustedes han ofrendado, han ayudado al prójimo. Por favor, borren todo eso de su corazón. Porque yo hice esto, he recibido la bendición, ustedes tuvieron ese corazón. Es lo que más Dios aborrece. Dios desea darnos por la gracia. Cuando ustedes son perdonados del pecado, sin nada a cambio, por la gracia desea darnos la bendición. Por eso en Génesis 27, especialmente aquí en donde Jacob recibe la bendición, con empeño, cazando, obedeció la palabra de Dios, de su padre, pero recibió la maldición. Jacob no hizo absolutamente nada, solamente cometió pecado. Pero la madre había hecho todo para que reciba la bendición
y obtuvo la bendición, 야곱은 어머니가 한 것처럼 예수님이 우리 위해서 como lo hizo la madre de Jacob. Jesús hizo todo para que recibamos la bendición. 그 어머니 주님이 Cometieron pecado, Jesucristo 내가 le va 뭐 a resolver. 대가를 준 게 아닙니다. No le dio nada a cambio de manera gratuita. 이 세상 살다 보니까 Cuando vamos viviendo la vida, 사단에게 속아서 ahora 일한 uno es 대가로 engañado por Satanás y uno ahora 그래서 그 cree 받는 que 게 podrá recibir la bendición haciendo algo a cambio. Por eso cree que es muy obvio. A esa persona de ninguna manera le da la salvación. 은혜입니다. La salvación es la gracia. No es recibir algo a cambio. No hay obra, no hay empeño, no hay realmente. 값없이 은혜로 주신 거예요. 100% ha sido por la gracia. 그래서 선을 행하면 Si uno hace lo bueno, si uno se esfuerza, si uno paga algo a cambio, 때문에 은혜를 no viene a hacer la gracia y no puede recibir la gracia. 사탄은 우리를 속였습니다. Satanás nos ha 구원을 engañado 못 받게 하기 위하여 para que no recibamos la salvación. Nos ha engañado de que si nos empeñamos recibiremos la salvación, ya que uno paga algo a cambio, Dios no puede salvarnos. Leyendo la Biblia entendí esto. Yo no he tratado, no hice nada bueno, solamente he cometido lo malo. Pero Jesucristo siendo crucificado, murió y nos rescató del pecado. Para recibir la salvación, el hombre que se encontró con ladrones, ¿qué hizo? Absolutamente nada hizo. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Uno no debe hacer absolutamente nada para hallar la gracia de Dios. Pero Satanás ha engañado a mucha gente. Qué pena. La gente no conoce la Biblia. Pero Jacob que mintió porque recibe la bendición. Esaú es tan diligente y recibe la maldición. ¿Por qué? Si por eso recibe la bendición, no hay nadie que reciba la bendición. Porque no hay nadie que haga perfectamente lo bueno. Hay gente que lo hace un poquito, pero Jesucristo muriendo por nuestro pecado, todo nuestro pecado nos lavó y nos dejó más blanco que la nieve. Por eso ahora somos santos por la gracia. Soy salvo por medio de la fe y de manera gratuita nos dio. Esto se recibe de manera gratuita. No debemos pagar algo a cambio. Hoy en día mucha gente no conoce bien la Biblia, haciendo algo bueno, cuidando al prójimo, cree que así podrá recibir la bendición. A aquellas personas Dios jamás puede darle la bendición. Por si acaso entre ustedes han recibido el perdón del pecado porque se han empeñado, han hecho oración de vigilia. No, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por más que no obre, realmente al impío le justificó. El que haga lo bueno, el que cumpla la ley. No hizo absolutamente nada, solamente cometió pecado, pero le justifica. Si Dios me justifica, soy justo. Es creer de tal manera. Una vez más recalco, el que vayamos a recibir la bendición, esta bendición no es algo a cambio. No debemos pagar algo a cambio, no debemos empeñarnos, es la gracia. Como Jacob, absolutamente nada debemos hacer. La mamá cocinó, ya había criado al cabrito, solamente lo llevó al padre. Jacob recibió la bendición. Esaú recibió la bendición haciendo algo a cambio. Por eso no podía recibir la bendición porque lo quería hacer así. No da haciendo algo a cambio. Qué agradecidos nos sentimos, ¿verdad? Porque si no es así, nadie podríamos recibir la salvación. Jesús lo hizo todo en lugar de nosotros. Mediante la fe recibimos la salvación.
집회에 함께 하시는 여러분 정말 Le agradecemos a ustedes que nos han acompañado en esta campaña. 정말 이 성경에 많은 참된 진리를 Realmente conocemos la verdad que aparece en la Biblia. Esperamos que ustedes, para recibir el perdón del pecado, no hagan absolutamente nada, sino que sea por la gracia. Por esta campaña, mucha gente que nos ha orado, la gente que ha evangelizado, la gente que nos ha dado el mensaje, felicitaciones. Le agradecemos a todos. A un ser como yo, sucio de manera gratuita, ha permitido el perdón del pecado y me ha permitido la salvación y le agradezco a Dios. Por favor, no miren su ser. Espero que así reciban la gracia. Muchísimas gracias, señores. Vamos a orar. Dios Padre amado, Esaú quería recibir la bendición haciendo algo a cambio y no pudo recibir la bendición. Jacob absolutamente nada hizo su ser, pero a cambio de la obra de su madre recibió la bendición. No podemos dar gozo al Señor haciendo algo. No tenemos la justicia verdadera. Jesucristo, trabajando en lugar de nosotros, hizo todo en lugar de nosotros para que vayamos al cielo. Lavó nuestro pecado y nos santificó. Por la gracia recibimos la salvación. La gente es engañada por Satanás y hay gente que haciendo algo bueno que recibe la salvación. Abra sus ojos y que descubra la Biblia verdadera y que permita la gracia a nivel de todo el mundo, clamando el nombre de Jesús por la gracia, obteniendo el perdón del pecado. Señor, permita la bendición. Le agradecemos porque ha guiado esta campaña con la gracia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, señores.